Pasado el sábado, al despertar el alba del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo y llegando al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde estaba. Y ahora vayan pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos y que ya se les adelanta camino a Galilea. Ahí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Ellas salieron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corriendo fueron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo enseguida: no teman, vayan a anunciarlo a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras voy comentando brevemente con ustedes, porque no vamos a hacer un sermón largo, podemos empezar encendiendo las velas, porque a continuación llevaremos a cabo una renovación de nuestro bautismo. Y uno de los símbolos en el bautismo es el de las velas, es justamente el de la luz. Las velas. San Pablo tiene una frase lapidaria en su carta a los Corintios que dice: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es el pilar sobre el que reposa toda nuestra fe de cristianos. Por lo tanto, que pone la atención y que se concentra en Cristo Jesús, que es el que nos ha convocado esta tarde, que es el que nos invita a asumir y continuar el camino que quedó truncado a ser ejecutado, y que nos lo delega a los discípulos para continuar eso que él había empezado. La resurrección, por lo tanto, es más que simplemente pensar en resucitación de un cadáver, porque no hay materia, y ese es todo un tema que lo dejamos al margen, que no viene al caso, pero es mucho más complejo de lo que parece. Pero lo que es importante tener presente es que por medio de la resurrección hemos dado razón a Jesús, porque si Él resucitó, Él tenía razón. Si nos ponemos a pensar en el momento del juicio por el cual deciden ejecutarlo, este es el Hijo de Dios y se ríen de Él. Ponen incluso encima Rey de los Judíos. ¿Quién tenía razón? En nombre de Dios, quede claro, en nombre de Dios fue ejecutado, con muchos a lo largo de la historia. ¿Quién tenía razón? ¿Las autoridades religiosas que lo condenaron o Jesús? Si Dios lo ha resucitado entre los muertos, es afirmar que la vida triunfa sobre la muerte, es afirmar que el camino de Jesús, ese es el camino de Dios. Ese es el camino de Dios. Y el sello de garantía es precisamente que dio la razón a Jesús y no a las autoridades religiosas de su tiempo. Y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué lo digo, mis queridos hermanos? Porque sin querer queriendo, muchísimas veces nos quedamos como en la religión pre-pascual, la religión del fariseísmo, la religión de los hechos, de las costumbres, de los ritos y las ceremonias. Nos quedamos en la religión no del camino de Jesús, sino del camino de la historia que lo condenó a Él. Por eso la resurrección es, por un lado, el triunfo del camino de Jesús. Sin embargo, ese camino, como bien sabemos, está plagado de obstáculos a lo largo de la historia, lo ha estado y lo está aún hoy. Y para ir cerrando, hemos escuchado de la carta de San Pablo a los romanos, que es medular para explicar el sentido del bautismo. Si por medio de la muerte de Cristo nosotros nos hemos abonado a Él,
así como Él resucitó entre los muertos, nosotros vivos aún en este mundo, también resucitaremos caminando por un camino nuevo, distinto. ¿Qué es resurrección para nosotros vivos aquí, que no estamos muertos obviamente, si no, no estaríamos? Es el triunfo nuevamente del camino de Jesús, que es el camino del amor, el camino de la justicia, el camino de la fraternidad, el camino de la vida, de lo que da vida. Y es eso lo que se visualiza en el bautismo. Entra sucio en el agua y sale limpio. Entra pecador, sale justificado. Entra muerto, resucita la vida. Si es que nos aunamos a Él, entonces estamos también aunados a su camino. En la primera carta de Juan, el autor nos dice una frase también que da mucho para pensar. En esto sabemos que hemos resucitado, en que hemos amado a nuestros hermanos. El que no ama está muerto. Primera carta de Juan. En eso hemos resucitado, en que amamos a nuestros hermanos y pertenecemos, por tanto, al ámbito de la vida, no al ámbito de la muerte. Hablar por eso de bautismo es más que un rito de iniciación, es un compromiso de asumir el camino de Jesús como propio. Y por eso esta tarde, brevemente, vamos a renovar, obviamente, nuestros votos del bautismo.